Bendiciones, amado pueblo de Dios, quien les saluda, su hermana en Cristo, el Sol Colmenares. Y hoy estaremos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y por la misericordia de nuestro Señor, llevando el segundo tema de la serie Todos estamos llamados a la santidad. Lleva por título ¿Qué es la santidad? Toda la humanidad tiene un llamado a la santidad. Hablábamos el día de ayer en Primera de Pedro 1:16, dice, es porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Hablábamos de que Dios no nos llama a ser buenas personas, Dios nos llama a ser santos. Y el mejor culto a Dios que puede brindar un hijo de Él es nuestra vida en santidad. Recordemos que la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice de la siguiente manera: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esto que leímos en la traducción de Reina Valera 1960, pero en la traducción del lenguaje actual dice la de la siguiente manera: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. Repetiré esto en la traducción lenguaje actual, que al leerlo de esta manera impactó mucho mi espíritu. Dice: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. ¿Y qué es la santidad? La santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío para el Señor. ¿Y cómo nosotros podemos saber qué es lo impuro y qué es lo impío para el Señor? Todo aquello que dice la palabra de Dios, que todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios es considerado como pecado. Entonces todo aquello que es contrario a los preceptos, a los decretos, a los mandamientos, a los estatutos, a la ordenanza, a la palabra de Dios, todo lo que va en contra de eso es impuro o impío. Esto es por esto que Dios es considerado como la santidad suprema, pues es perfecto en todo sentido. En la Sagrada Escritura también se hace referencia a que la santidad se aplica a todo aquello que está relacionado con Dios y con la adoración a Dios, como lo son, por ejemplo, los lugares santos, las celebraciones santas, toda herramienta u objeto consagrado o creado para la adoración del Señor, y que por lo tanto, si son objetos consagrados para la adoración del Señor, estas deberían ser tratados con el respeto como tal. Nosotros, aunque somos seres imperfectos, los humanos, Dios nos dice a través de la Biblia que es posible ser considerados como santos, como lo hablamos el día anterior en el desarrollo del tema que es ser santo. Si nosotros dedicamos nuestra vida a obedecer nuestros mandamientos, podemos llegar a ser santos y podemos empezar a vivir en santidad. Nosotros mostrando nuestra voluntad espiritual tanto con nuestras acciones como con nuestras palabras, cumpliendo con las leyes, cumpliendo con las normas y limpiándonos de toda corrupción ética y moral que hay en nuestro ser. Vuelvo y repito, podemos nosotros demostrar nuestra voluntad espiritual de cambiar, de querer verdaderamente ser aprobados delante de Dios con nuestras acciones y con nuestras palabras. Muchos de nosotros nos quedamos únicamente en las palabras. Nos quedamos en aquellas personas que sabemos recitar la palabra de una manera impresionante, que la citamos de una manera textual. Nos volvemos en, tremendos teólogos que explican y que tienen un gran conocimiento de Dios, pero muy carente de sabiduría y de revelación de Dios. Porque muchos podemos tener mucho conocimiento almacenado en nuestras vidas, pero las acciones, el aplicar esa palabra en nuestras vidas, es lo que verdaderamente va a dar el testimonio de que nosotros vivimos en santidad. Entonces podemos demostrar la voluntad espiritual de querer caminar como Dios agrada, pero
principalmente va determinada por nuestras acciones dirigidas al cumplimiento de la santa y sagrada palabra de nuestro Señor. La santidad y la pureza espiritual no debería representar una carga para nosotros los hijos de Dios, sino una muestra inmensa de que los seres humanos podemos sentir hacia el amor de Dios y a su palabra. Yo he escuchado en diferentes oportunidades con mucho pesar manifestar a personas las siguientes expresiones, decir, ay, aquí estoy en la lucha, tú sabes que el caminar del Señor es difícil, tú sabes que el caminar del Señor es bastante complicado. Cada vez que decimos esto estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Dios nos dice en su palabra que su yugo es ligero, que su yugo es ligero, que no es cargoso. Entonces, cuando nosotros decimos que es difícil en nuestras vidas renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Nosotros deberíamos tener otro tipo de conducta, tener una muestra inmensa de agradecimiento a Dios y a su palabra, porque Él nos ha dejado este regalo para que nosotros podamos verdaderamente gozar de la promesa de la salvación y gozar de la promesa de la eternidad en su presencia. La santidad de un hijo de Dios es un requisito que no es negociable. Nosotros, si hay algo en nosotros que no puede ser negociable y que es un requisito que tiene que estar en nuestras vidas, es la santidad. No hay santo sin vida de santidad. Y recordemos que dice la palabra en Hebreos 12:14, que sin santidad no verá a Dios. Los hijos de Dios no debemos coquetear con el pecado. Los hijos de Dios debemos aprender a ser personas radicales. Muchas personas en diferentes oportunidades les he escuchado catalogar, decir a otras personas radicales como en un tono ofensivo o un tono despectivo. Mas para mí, el que me cataloguen, el que me señalen, el que tengan el testimonio de que yo soy una persona radical, que respeto a las sagradas escrituras de Dios, para mí eso debería ser un elogio, porque nosotros no podemos negociar ni coquetear con el pecado. No hay cosas que son medias santas en nuestras vidas. Nosotros debemos aprender a tener un no categórico a todo aquello que es llamado pecado, a todo aquello que va contrario a la voluntad de Dios. Debemos aprender a decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Dios no hace acepción de persona ni de caso. No queramos torcer las escrituras, no queramos vivir únicamente algunos extractos conforme a lo que yo necesito, a lo que yo aplico, a lo que yo puedo hacer. Y aquellas cosas que no me agradan o que me son difíciles de renunciar en mi vida, yo de estas partes de las escrituras yo me olvido. Nosotros debemos entender que la palabra de Dios dice que es la misma, que Dios es el mismo, que permanece por siempre. Dice su palabra que aún ni una jota ni una tilde será borrada de esta palabra. También dice que si viniera un ángel del cielo y anunciara un evangelio diferente, sería considerado anatema. Por eso nosotros no podemos estar dándole interpretaciones a la palabra que nos alejen o que nos den una permisividad para nosotros practicar el pecado y para no tener una vida de santidad. La palabra de Dios es así y Dios no la va a cambiar porque el caso del hermano fulano o el caso del pastor o el caso de nadie. La palabra es la misma para todos y así se debe cumplir. Y por eso de esa manera categórica dice, no será cambiado de una jota ni una tilde. Quiere decir que todo lo que en ella está escrita se le tiene que dar fiel cumplimiento. Nosotros en este tiempo hemos caído como iglesia de Dios. En este momento me refiero a la iglesia, al que se considera iglesia de Dios. Hemos caído en la sinvergüenzura de cambiar, de pasarle la mano el pecado, de adoptar la palabra para yo poder vivir dándole libertinaje a los deseos pecaminosos de la carne, dándole rienda suelta a esas pasiones desordenadas.
y queriendo estar delante de la iglesia, queriendo y engañar yo no sé a quién, porque Dios escudriña la mente y los corazones. Y yo quiero decirte en este día que la palabra de Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y si usted, hermano que me está escuchando, decide seguir su vida arrastrando todas aquellas cosas que usted está consciente que el Espíritu Santo le ha revelado a su espíritu que están mal y que no agradan a Dios, y usted decide voluntariamente practicarlo, usted está prevaricando. Y aparte de que está prevaricando, déjeme decirle esta gran noticia: usted no verá a Dios, usted no entrará al reino de los cielos, y no porque lo diga su hermana el sol, sino porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es una y no le podemos añadir ni quitar nada, ni mucho menos basarla en interpretaciones humanas. La palabra está muy clara, y cuando nosotros en algún momento de las Sagradas Escrituras no podemos interpretarla o encontramos alguna cosa que es contradicción, es porque no tenemos revelación de la palabra. Pero la palabra tiene en ella la esencia de no contradecirse, de no ser inerrante, de no ser infalible. La palabra se cumple y tiene total respaldo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros tenemos que entender que por donde nosotros dejamos entrar lo profano, sale lo santo en nuestras vidas. ¿Y qué es profano? Ya vamos a hablar de lo que es profanar. Profanar significa tratar sin el debido respeto o una cosa que se considera sagrada o digna de respeto. Cuando nosotros a la palabra, cuando nosotros en el caminar, la demanda que tenemos de parte de Dios que está plasmada en las Sagradas Escrituras, cuando todas las cosas que son consagradas para el servicio de Dios son tratadas sin el debido respeto, que esas cosas que nosotros consideramos y que sabemos que son sagradas y no las tratamos con dignidad y con respeto, nosotros estamos profanando. Y cuando nosotros dejamos entrar esto, cuando dejamos entrar en nuestras vidas por cualquier situación que de nuestra vida queramos violentar y excusar con nuestras interpretaciones o con nuestras emociones, la palabra de Dios, para poder nosotros darnos un permiso, una legalidad del diablo mentirosa para nosotros poder pecar, nosotros estamos profanando. La santidad es el resultado que es únicamente obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra de Dios habla de que habla de las obras de la carne en el libro de Gálatas capítulo 5, y habla de las obras del Espíritu. Cuando habla de las obras de la carne es importante, y la vamos a resaltar en esta sección, es para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir cualquier error o cualquier cosa, o de repente identificar cualquier cosa que estamos arrastrando y que Dios en su infinita misericordia te la trae en este momento a memoria. Es porque te ama y porque te está haciendo un llamado a la santidad, y porque te está haciendo un llamado a que tú renuncies a eso que te está impidiendo en este momento crecer espiritualmente, que está impidiendo que tú cumplas el propósito por el cual Dios te ha llamado en esta tierra, que está impidiendo que tú, como hijo de Dios, pierdas de manera voluntaria con tus acciones la bendición de ver a Dios, porque recordemos, sin santidad nadie verá a Dios. Cuando hablamos de las obras de la carne, que son aquellas obras que nos van a mantener atados y que nos van a robar la bendición de poder ver a nuestro Señor Jesucristo, nos vamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, y dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, aquí las nombra y dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así usted quiera venir a poner la excusa que usted quiera, así usted quiera venir a interpretar la palabra como usted quiera, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí las obras de las carnes según el Nuevo Testamento. Todos esos malos pensamientos, aquella cosa que planeamos decir o hacer algún mal, como todo lo negativo que se piense respecto a nosotros mismos o a nuestros semejantes, todas aquellas maldades, aquellas personas que tenían pensamientos inicuos, que planean en su cabeza acciones malas, injustas, aquellas personas que tienen aquella facilidad de engañar, que tienen aquella falta de sinceridad, que son hipócritas, que no hablan verdad en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que creen, en lo que piensan, aquellas personas que no son íntegras, aquellas personas que viven sumergidas en chisme. ¿Qué es el chisme? Es una noticia falsa o verdadera, o un comentario que hacemos generalmente donde tratamos siempre de indisponer a una persona hablando mal de ella. Aquellos insultos que son agravios, menosprecios, injurias que son acusaciones que se hacen a alguien de algún hecho para desacreditarlo, groserías que son descortesía, falta grande de atención y de respeto. También el hablar mal de los demás. Nosotros tenemos como cristianos el peculiar hábito de ponerle peso a los pecados. Nosotros pensamos únicamente que aquellos pecados que se hacen visibles, como el adulterio, como la fornicación, como el matar y como el robar, son los únicos pecados. Y cometemos de una manera deliberada, de palabra, pensamiento, omisión y hasta de acción, otro tipo de pecado, porque nosotros en nuestro estándar cristiano consideramos que no son pecados, pero el creador del universo, el Padre de los espíritus, el creador del humano, ha establecido lo que es pecado y lo que no. ¿Y qué es pecado? Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y ha inspirado a través de lo largo de la historia a hombres y a mujeres llenos de su Espíritu Santo que plasmaron en Sagradas Escrituras todas aquellas cosas que hoy por hoy tenemos en nuestras manos, que nos pueden ayudar a identificar cuáles son esas obras de la carne que a Dios no le agradan y que nos restan, que nos pueden de alguna manera, si perseveramos en ella, en seguir practicándolo, privarnos de la bendición de ver a Dios cara a cara, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hablar mal de los demás lo hacemos de una manera tan deliberada, de una manera tan tranquila. Faltar a la palabra dada o a la promesa hecha. También hacemos eso. Mira, sí, la palabra de Dios dice que nuestro no sea nuestro, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea nuestro no. Y todo es, será que quizás, tal vez, hermano, quizás va a venir, puede ser. Nosotros tenemos que tratar de examinarnos atenta y particularmente en estas áreas. También vivimos en muchas discordias que señala la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, que no revelan solo discrepancias, sino ánimo de división, en difamaciones, que desacreditamos a las personas por palabra, por escrito, publicando algo contra la opinión o buena fama de esta persona. También somos expertos en calumniar, en atribuir falsa y maliciosamente palabras o actos, intenciones y deshonrosos a otras personas, que son mentiras. Nos encanta criticar, censurar, señalar, vituperar las acciones o la conducta de alguien. Cuando Dios nos señala y nos dice en su palabra que mira la paja, que nos concentramos en mirar la paja que está en el ojo de nuestro hermano y no la viga que está en el de nosotros. También tenemos la tendencia a gritar, a reprender o a mandar a alguien en una voz muy alta. Cometemos mucho dentro de las congregaciones ese abuso de autoridad, porque yo soy el líder designado de esta casa, querer con palabras ásperas, con malas palabras y hasta con vulgaridades referirnos o tratar al pueblo de Dios desde el puesto de la autoridad que Dios me ha dado.
hacer bromas groseras. Estas son llamadas truanerías, bromas de doble sentido. Esa broma de doble sentido, donde más que todo siempre tiene un mensaje sexual, un mensaje obsceno detrás de esto. Estas cosas no le agradan a Dios. La falta de cortesía, que no observa ningún decoro, esos chistes obscenos, impúdicos, del cual estamos hablando ahorita, de torpe, doble sentido, ofensivos al pudor, conversaciones necias que no edifican a nadie, palabras indecentes, ofensas para humillar o herir a las personas en su amor propio, dignidad, ponerlo en evidencia con palabras. ¿Cuántos no utilizamos la plataforma del púlpito para herir a las personas? Si es verdad que los líderes espirituales tienen en sí la función, la asignación de corregir, de instruir, de enseñar, de guiar a través de la palabra, pero no necesariamente humillar a las personas con la palabra. También podemos hacer de manera muy hermosa cuando queremos hablar con las personas, cuando hay algún tipo de cosa que queramos corregir, a llamarlos y decírselo de manera privada. No tenemos por qué humillarlos de manera pública cuando es algo personal. También hacemos de una manera comentarios hirientes que buscan lastimar o maltratar, ofender a otras personas. Inmoralidades sexuales, que son todas aquellas que se oponen a las buenas costumbres. El adulterio, esto ha sido uno de los pecados que hoy le hemos dado una libertad porque hemos tergiversado la palabra de una manera increíble para adaptarla a nuestra situación, olvidándonos que Dios no hace acepción de personas y que la palabra es la misma y debe cumplirse para tal. Si Dios demanda en su palabra y establece de una manera clara a través de muchos pasajes, de muchos versículos, qué es el adulterio, cuál es la condición de una persona que está en adulterio, no podemos con interpretaciones humanas echar por tierra porque yo pienso, porque yo creo. Dice la palabra de Dios que no te apoyéis en tu propia prudencia, que nosotros debemos confiar en Jehová con todo nuestro corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, de esta manera, este pecado se ha hecho deliberado y presente y de una manera muy vergonzosa, mucho más dentro de nuestros templos, porque se le ha dado una especie de licencia, porque se le ha añadido a la palabra de Dios interpretaciones humanas que hacen que el pueblo yerre, que el pueblo caiga en error, aún conociendo la palabra de Dios. Inmoralidades sexuales como el adulterio, la fornicación sexual, la sensualidad. Participar de manera deliberada en el adulterio. Y no porque Dios conoce mi corazón, porque es que esa mujer me descuidó, porque es que ese hombre no me atendía. Esas no son excusas delante de nuestro Señor. Nuestro Señor ha establecido una palabra y esa palabra se hace para obedecerla, no para cuestionarla, ni para adecuarla a tu vida. La fornicación, que también el comportamiento homosexual, el lesbianismo. Cuánto en este tiempo hemos visto cualquier cantidad de personas que se han levantado, personas que dicen ser cristianos, que tienen templos en donde practican el homosexualismo, el lesbianismo, el incesto, cualquier otra actividad que es impura, que está en las sagradas escrituras, considerada como inmunda y que es contra naturaleza, de la cual tenemos cualquier cantidad de versículos y agarramos parte de la palabra de Dios, la sacamos fuera de contexto, elaboramos un dogma, una doctrina de error y de ahí levantamos iglesias con personas que son ciegos al frente y llevando ciegos, liderizando ciegos. Personas que creen más en la voz del pastor que en lo que dicen las sagradas palabras. Nosotros tenemos como responsabilidad escudriñar esta palabra. Nuestro crecimiento espiritual no depende del líder ni del pastor. Ellos tienen
Nuestros líderes tienen la responsabilidad de alimentar, de llevar el pasto, pero también es la responsabilidad del pueblo de Dios, de escudriñar la palabra, de vigilar que todo aquello que nos entregan sea una palabra que venga directamente apegada del Espíritu Santo, venga directamente de las Escrituras de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te dará revelación. El Espíritu Santo de Dios te hará saber cuando algo es o no es así. Nosotros debemos beber con respecto a estas situaciones de moralidad sexual. Tenemos muchos pasajes en la Sagrada Escritura. Está el pasaje en cuando los hijos de Noé, después que salen del arca, el hijo llamado Can, sobre el cual cayó la maldición, le dice a uno de los hermanos: debemos de beber a nuestro padre y durmamos con él. En Génesis 19, del 30 al 36 encontramos esta historia. También algo que fue deliberado, que está en el capítulo de Génesis 35, en el verso 22, el momento en que Rubén, uno de los hijos de Jacob, perteneciente a las 12 tribus del hombre Jacob, que después fue llamado Israel, durmió con Bilha, la concubina de su padre. Fue un acto deliberado, él sabía que esto no debía hacerlo. El comportamiento homosexual y otras perversiones sexuales que son una abominación delante de Dios, y hay muchos pasajes en la Biblia. Ahorita te puedo dejar Levítico 18, del 22 al 23. Si un hombre obliga a una mujer a acostarse con él, o solamente el hombre es culpable de pecado. Deuteronomio 22, de versículos 25 al 27. Y muchas depravaciones, pervertir la lujuria, que es ese vicio consciente en el uso ilícito, en el apetito desordenado de los deleites carnales, los pecados sexuales, las relaciones sexuales prohibidas, la homosexualidad, el lesbianismo, los malos deseos, las pasiones sensuales, las impurezas, el descontrol, las prácticas, usos y abusos antinaturales de los órganos sexuales, falta de vergüenza y pudor. Todo esto no le agrada a Dios. Cuando hablamos en el aspecto de la lujuria, embarca todo esto. Los celos, que son la sospecha o inquietud hacia una persona. Las envidias, de cuánta envidia están llenas nuestras congregaciones. Tristeza que me da por el bien ajeno, tristeza que me da cuando veo que un hermano, Dios lo levanta, o Dios lo empieza a usar, o Dios le designa una asignación. En vez de yo contentarme con lo que mi hermano está recibiendo, me entristezco porque yo deseo tener algo que no es mío. O ese deseo intenso de imitar o incluso superar los bienes ajenos. Mira, porque esta persona tiene, porque yo no tengo. Y nos excusamos en cosas como que, bueno, es una envidia santa. No hay ninguna envidia santa, mi hermano. La envidia es envidia y eso no le agrada a nuestro Señor. El codiciar, el afán excesivo de las riquezas, el desear con ansia la riqueza, otras cosas, las avaricias, el deseo desordenado de poseer, de adquirir riquezas para atesorarla. Y hacemos estas cosas, pero como no es adulterio, como no es fornicación, que ya está visible delante de los ojos de Dios, creemos que veremos a Dios, creemos que somos santos, creemos que estamos en santidad, creemos que tenemos la promesa, que ya estamos salvos, creemos que veremos la cara de nuestro Señor. La desobediencia, no hacer lo que nos ordenan las leyes de la palabra de Dios. La insensatez, que es la necedad, la falta de sentido, razón frente a algunas situaciones, el orgullo, la soberbia, la altivez, las tonterías, los vicios, las borracheras, las glotonerías, el exceso de la comida, la bebida, comer mucho más de lo que nuestro cuerpo necesita. La falta de juicio y de sentido moral, qué cosa tan tremenda. Cómo nos encanta a la primera juzgar, a la primera señalar, a la primera condenar. Cuando vemos a un hermano de repente pasar por una gran situación, mira, seguro que está lleno de pecado. Mira, seguro que tiene prueba de Dios, es porque abrió una puerta en su vida, porque sin saber qué es lo que está aconteciendo, porque Dios está permitiendo ese desierto en la vida de ese hermano. Incapacidad o negligencia a la hora de distinguir entre el bien o el mal. Saber lo que es verdadero y lo que es falso.
Esa misma falta de juicio que tiene que ver con el mismo discernimiento del cual está carente la iglesia por no tener intimidad, por no buscar la presencia de Dios. Poder distinguir lo que es falso, lo que es malo, dónde está la bondad, dónde está la malicia. Esa falta de cariño, esa falta de ese incumplimiento a la palabra que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque no tenemos un afecto real hacia las personas, no tenemos una gran falta de compasión, hay desprecio, hay dureza, hay crueldad. No sentimos conmiseración, no sentimos lástima hacia aquellas personas que sufren penalidades o desgracias. Muchas personas se acercan a nuestras casas de repente o nos comentan una situación, mucho más en este tiempo donde estamos viviendo tiempos duros, mis hermanos. Donde estamos viviendo tiempos duros, donde el que llene, el que comemos en nuestras casas, porque la misericordia de Dios se extiende sobre nuestras vidas, porque con nuestro sueldo no es imposible llevar el alimento a nuestros hogares. Más vemos la provisión de Dios en nuestras vidas, vemos su misericordia, vemos el cumplimiento, vemos ese amor porque cada día nos sostiene, porque hasta el día de hoy nos sostiene. Más sin embargo, cuando recibimos de esas bendiciones y vemos a un hermano tener necesidad, le decimos, ay, voy a orar por ti, mi hermana, para que Dios te provee, sabiendo que tú tienes en tu casa algo con que poder compartir con ese hermano. Entonces hay una falta de sensibilidad increíble, una pasividad demasiado tremenda ante las necesidades de nuestros hermanos, ante los sentimientos, ante las cosas que los hermanos carecen. Vemos a nuestros hermanos sin ropa, sin vestuario y consideramos que estas no son cosas necesarias con las cuales podemos demostrar el amor de Dios. No hemos endurecido tanto que a veces muchos líderes se dedican únicamente a llevar palabra. A llevar palabra, y la fe sin obra es muerta. Yo puedo predicar mucho de la palabra de Dios, pero lo que realmente da testimonio de que esa palabra es vida en mi vida es yo hacerla. Yo a predicar del amor de Dios, pero a través de mis actos, no únicamente llenando de palabra. Es cierto que el pueblo le hace falta ver la palabra, pero también es cierto que le hace ver el amor de Dios a través de la consideración, a través de la compasión, a través de ir a abrazar a tu hermano y decirle, ¿sabes qué, hermano? Yo estoy contigo. ¿Sabes qué, hermano? Puedes contar conmigo. ¿Sabes qué, hermano? Toma esto. Esa falta de respeto, esa desconsideración que tenemos en medio del pueblo. Las trampas que hacemos, cómo a veces planeamos mentiras de una manera deliberada, cómo caemos en peleas, cómo caemos en farsas, cómo tenemos a veces un partidismo, una inclinación hacia algo o algo de la cual nosotros queremos recibir algún beneficio. Cómo nos reunimos de repente con un grupo únicamente porque este es el grupo del pastor. El pastor es el que nombra, el que manda los ministerios. Entonces yo tengo que buscarme la gracia de Dios y nos olvidamos del verdadero y servicio genuino a Dios. De que buscamos no agradar al hombre, sino agradar a aquel que nos llamó, aquel que derramó su sangre preciosa por ti, por mí y por toda la humanidad. Y así caemos en el cumplimiento de todas las leyes que exigen la fidelidad y el honor hacia la palabra de Dios. También caemos en esa desesperanza, que esa falta de fe, ese desánimo, desaliento, falta de vigor para hablar, para obrar, esa hipocresía en no trabajar de una manera esforzada, valiente por las almas, no únicamente de la comodidad de nuestros hogares, sino todo lo que tengamos que hacer y poner al servicio para que la obra de Dios fructifique, para que la obra de Dios crezca, avance. Los enojos por cualquier cosa, la irritabilidad, el incitar públicamente a alguien para que diga algo o que es incorrecto, esos odios que hay entre los hermanos. Y yo vengo a la congregación y donde lengua y profetizo y todo lo demás, pero yo tengo 5 años que no le hablo a una persona con la que vivo en mi casa, o una persona que forma parte de mi familia, o al vecino. Tengo 5 años que yo no saludo ni siquiera al hermano que está allá cerca de la iglesia, cerca de la congregación, que se congrega conmigo.
la hostilidad de ver a personas como que fueran nuestros enemigos, las traiciones que tenemos allí, aunque son bíblicas, mi hermano, pero estas no vienen de parte de Dios. Hacemos muchas crueldades y debemos entender que para nosotros deslastrarnos, para nosotros renunciar, para nosotros quitar de nuestra vida todas estas cosas que impiden que Dios pueda hacer esa obra de santificación en nuestras vidas, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque solo Él nos va a convencer, solo Él nos va a dar la fortaleza para poder renunciar a aquellas cosas que aún se nos son gravosas, se nos son difíciles. El proceso de santificación de la vida del creyente tiene varios aspectos. El primero es la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la sangre preciosa de Jesús que nos limpia, que nos lava, el estar constantemente meditando de la palabra para que el Espíritu Santo de Dios nos la revele. Este proceso de santificación sin estos tres elementos es totalmente imposible. Debemos dejar verdaderamente que Dios obre a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos está llamando a ser santificados, y para ser santificados, para santificarnos, para permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, debemos primeramente convertirnos en hacedores de la palabra, no en repetidores olvidadizos, no en oidores olvidadizos, no en aquella persona que citemos las Sagradas Escrituras y que andemos con la Biblia debajo del brazo, aparentando una falsa piedad. Dios nos está demandando esa palabra que se haga vida en nuestras vidas. Y dice Josué 1:8 que entonces así harás prosperar todos tus caminos y todo te saldrá bien. Entonces tú también podrás arrebatar la bendición de ser llamado santo delante de nuestro Dios. Así tú también podrás arrebatar la bendición de vivir una vida que te permita tomar la promesa de ver a Dios. Dios te está llamando en este momento a que evalúes, a que reflexiones, a que renuncies a todo aquello. Dios te dice que viene pronto. Dios te dice que te ama y quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Quiere que todas las vidas sean transformadas para su gloria y para su honra. Pero hay muchas cosas que dependen de ti. Hay muchas cosas que dependen de ti. Hay muchas cosas que tienes en las cuales tomar decisión a seguir viviendo la vida arrastrando de una manera hipócrita, diciendo que eres cristiano, pero arrastrando tantas cosas que te alejan de ser cristiano delante de Dios. O a empezar desde hoy a vivir una vida que le agrade a nuestro Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Dios te bendiga, amado hermano. Sin santidad nadie verá a Dios.